En este vídeo voy a compartir contigo 7 creencias en torno a la homosexualidad que a mí personalmente me han influido mucho y que he tenido que trabajar para superarlas y poder hoy en día vivir mi homosexualidad de forma plena y sin tapujos. ¿Quieres conocer cuáles son estas 7 creencias? Pues quédate en este vídeo que empezamos. Vivimos en una sociedad en la que la LGTBI-fobia está muy presente. Tanto es así que a lo largo de nuestra vida son muchísimos los mensajes que recibimos en torno a la homosexualidad. Mensajes que en la mayoría son negativos y que al aceptarlos como ciertos los convertimos en creencias limitantes que nos pueden marcar muchísimo a lo largo de nuestra vida. Por ello es fundamental identificar estas creencias limitantes en torno a nuestra propia orientación sexoafectiva para poder trabajarlo, convertirlas en otras creencias que nos potencien para así liberarnos y vivir mucho más felices. Han sido muchas las creencias limitantes en torno a ser gay que he identificado que yo mismo tenía. Son muchas, pero para este vídeo te he seleccionado 7 de ellas, digamos las más importantes, para compartirlas contigo y ayudarte a reflexionar sobre esas propias creencias que tú también tienes y que pueden que te estén limitando mucho para salir del armario o para ser un gay visible o para, en definitiva, vivir tu orientación sexoafectiva de forma plena y libre. Estas 7 creencias te las voy a contar de forma gradual, es decir, voy a empezar por aquellas, digamos, más generales y que no me afectaban tanto, a aquellas otras más específicas y que por tanto tenían una incidencia mayor en situaciones concretas. En cualquier caso, te invito a que escuches las 7 porque en alguna de ellas te puedes sentir identificado o puede que te den alguna pista sobre algo que te está ocurriendo en torno a quién eres, en torno a tu orientación sexual que te está impidiendo que seas feliz. Tengo que decir que estas 7 creencias de las que te voy a hablar las tenía sobre todo en esa etapa previa a salir del armario, aunque algunas de ellas se mantuvieron también después de salir del armario en esos primeros años y me ha tocado trabajarlas para cambiarlas y para convertirme en un gay empoderado, en un gay orgulloso de quien soy y que vive su orientación sexual de forma completamente visible. Así que ten en cuenta que por el hecho de que ya estés fuera del armario no implica que tú ya tengas superadas todas estas creencias. Para nada, puedes haber salido del armario y seguir teniéndolas aunque no seas muy consciente de ellas. Y precisamente ese es el primer paso para poder trabajarlas. Adquirir conciencia. Hasta que no las identifiques y no sepas que esa creencia forma parte de ti y que te está influyendo a la hora de vivir tu día a día, no vas a poder hacer nada para cambiarla. Así que toma nota, estate atento a estas creencias propias, a estas creencias mías que voy a compartir contigo, para ver si tú sigues teniendo alguna parecida que puedas trabajar para ser ese gay que vive su vida de forma feliz. Y precisamente sobre la felicidad es la primera de estas creencias limitantes que voy a compartir contigo. Y esa creencia es que yo pensaba que era imposible que llegase a ser feliz por el simple hecho de ser gay. Estaba tan acostumbrado a vincular homosexualidad con sufrimiento que para mí era impensable poder llevar una vida feliz siendo gay. Esta creencia la tenía sobre todo cuando estaba dentro del armario, cuando sufría mucho por mi orientación sexual, cuando el futuro me lo imaginaba únicamente como negro, oscuro, lleno de dolor, porque iba a ser víctima de muchos ataques. Ante ese panorama, para mí era completamente imposible pensar que podría ser feliz siendo gay, porque al final siempre me posicionaba en ese punto de víctima, en que los demás iban a seguir maltratándome por el hecho de tener esta orientación sexual. Por eso, felicidad y homosexualidad eran dos cosas que no podían darse al mismo tiempo. Y así, con esa creencia, viví durante mucho tiempo condenándome a una vida de infelicidad. Fíjate, como una simple creencia, como un simple pensamiento, como algo que solamente está en nuestra cabeza. Y ojo, que tenía cierta base de la realidad, que no era algo que yo me hubiera inventado. Me estaba basando en cosas que yo estaba viviendo y que yo estaba viendo. Pero fíjate como
algo que solamente está en nuestra cabeza, una creencia, un pensamiento, nos puede condenar a la mayor de la infelicidad. Y si no le ponemos remedio, no hay forma de salir de ese punto, de escapar de ese entorno que nos hemos creado para nosotros mismos. La segunda creencia que voy a compartir contigo está relacionada con el entorno laboral. Y es que yo pensaba que por el hecho de ser gay, nunca nadie en ningún trabajo me iba a valorar por lo que hiciera, por mi valía profesional, que única y exclusivamente me iban a ver como un gay. Y esto, ojo, lo veía por supuesto como algo negativo. Esta creencia estaba también muy presente a esa etapa en la que yo estaba todavía dentro del armario y era uno de los motivos que me impedían salir de él, que me impedían de pronto contarle al mundo quién yo era de verdad. Pensaba que en ningún trabajo me iban a valorar y que simplemente, bueno, pues iba a ser el maricón de la oficina y que esto podría tener graves consecuencias en mi profesión, bueno, en mi futuro laboral. Así que durante mucho tiempo tuve esta creencia hasta que de pronto cuando salí del armario y cuando me fui mostrando de forma visible en mis puestos de trabajo, me fui dando cuenta que la gente no le daba mayor importancia, que me seguían valorando como ese profesional que era, que me seguían valorando por mi trabajo, por la labor que desempeñaba y bueno, y el hecho de ser gay pues simplemente era un aspecto más de mi vida que no borraba absolutamente nada más. Tanto es así que hoy en día puedo decir que en todos los trabajos por los que he pasado he sido un gay totalmente visible, como resultado de haber erradicado esta creencia que también me marcaba mucho en mi vida. Vamos allá con la tercera creencia, que es la siguiente, y que consiste en que yo jamás iba a poder vivir una relación de pareja libremente. Estando dentro del armario, de nuevo, veía muy negra la posibilidad de poder vivir de una manera visible, tal y como hacen los heteros, una relación de pareja. Pensaba que nunca jamás iba a poder ir con alguien cogido de la mano, que nunca jamás iba a poder vivir con una pareja, que nunca jamás iba a poder llevar un novio a sentarse a la mesa con mi familia, al igual que mis hermanas hacían con sus novios o con sus maridos. En fin, yo tenía esa creencia ahí de que iba a ser imposible, de que iba a tener que estar siempre oculto, porque mostrar mi relación de pareja de forma visible iba a tener siempre consecuencias muy negativas. Y por supuesto que la LGTBI-fobia sigue estando ahí, por supuesto que seguimos teniendo que estar alerta para no recibir insultos o agresiones de cualquier tipo. Pero la realidad es que hoy en día somos muchos los que podemos vivir libremente nuestra relación de pareja, que podemos llevarla con nuestras familias, que puede formar parte de ese entorno, bueno, como lo hace cualquier otra pareja hetero. Y muy relacionada con esta tercera creencia está la cuarta, y es el pensar que nunca jamás me iba a poder casar. Esta creencia, ojo, también es de mi etapa dentro del armario, y previa a la aprobación del matrimonio igualitario aquí en España en el año 2005. Evidentemente, esta creencia estaba basada totalmente en una certeza, en una realidad, y es que las parejas del mismo sexo no podían contraer matrimonio, era algo que no estaba contemplado en la ley. Entonces, claro, era una creencia que yo tenía totalmente firme ahí, que no había lugar a duda, y eso era que jamás me iba a poder casar. ¿Y qué pasó? Pues que de pronto se legalizó el matrimonio igualitario en España, se legalizó en otros muchos países y esa realidad cambió, esa certeza cambió. De pronto las parejas del mismo sexo sí que nos podíamos casar. Y esa creencia, pues de pronto se evaporó. De pronto el hecho de poder casarme, el hecho de poder formar esa familia a través de un matrimonio, se convirtió en una posibilidad y esa creencia quedó directamente anulada. Fíjate que muchas veces basamos nuestras creencias en realidades que son certeras en ese momento, pero no barajamos la posibilidad de que a lo mejor con los años esa realidad puede cambiar. Yo en ese momento no era consciente de que a lo mejor el matrimonio igualitario podía ser una realidad aquí en España. Para mí era algo totalmente impensable. Yo solo veía, bueno, pues que los gays estábamos condenados a no poder casarnos nunca jamás. Pero de pronto las cosas cambian y bueno, y tenemos que estar abiertos a esas modificaciones, a esas nuevas realidades que de pronto nos posicionan en otro lugar
totalmente diferente. Sigo con estas creencias, me quedan todavía 3, pero antes te voy a pedir una cosa, y es que si no lo has hecho todavía, te suscribas al canal y que le des a la opción de la campanita para que YouTube te notifique cada vídeo nuevo que vaya subiendo. Suscríbete, que continúo con la quinta creencia limitante sobre ser gay. Y esta creencia no es otra que pensar que mis padres iban a sufrir muchísimo y a dejar de quererme por el hecho de ser gay. En un vídeo anterior que te dejo por aquí ya te conté cómo fue mi experiencia a la hora de salir del armario con mis padres. Una experiencia que fue muchísimo mejor de lo que yo imaginaba. Tanto es así que por parte de mis padres lo único que recibí fue aceptación, apoyo y comprensión. Pero esta realidad no era así como yo me la imaginaba previamente. Yo pensaba que por el hecho de salir del armario, por el hecho de contarles cómo era realmente, mis padres podrían rechazarme, podrían dejar de quererme como lo hacían hasta ese momento, o incluso podrían sufrir muchísimo, que de pronto fuera aquello una gran decepción e incluso que dejaran de verme tal y como me veían hasta ese momento, que de pronto yo fuera otra persona totalmente diferente para ellos, en la que únicamente primase mi orientación sexoafectiva. La realidad no fue ni mínimamente parecida a como yo me la imaginaba. Fíjate que en el fondo, conociendo a mis padres como los conocía, que yo sabía que, bueno, que no iba a haber un problema de echarme de mi casa, o que me iban a insultar, o que me iban a agredir. Yo eso tenía clarísimo que no. Pero tenía tanto miedo que al final sí que estaba esa sensación ahí de que de pronto iban a sufrir tanto que igual podían dejar de quererme, o al menos podrían dejar de quererme tal y como me venían queriendo hasta el momento. Que de pronto fuese todo tan decepcionante, que hubiese un cambio en nuestra relación. Todas estas ideas no eran más que resultado de ese miedo que yo tenía y de esa creencia que estaba ahí bien afianzada. Una creencia que se esfumó como por arte de magia cuando hablé con ellos, cuando salí del armario y cuando vi cómo fue su respuesta real. Si yo no me hubiese estado imaginando ese escenario tan negro, seguro que hubiera salido del armario mucho antes con ellos y hubiese podido vivir mi orientación sexoafectiva con libertad mucho tiempo antes. Sexta creencia limitante, que mis amigos heteros, sobre todo los hombres, se alejaran de mí, dejaran de ser mis amigos por miedo a que a mí me gustaran o a que incluso intentara propasarme con ellos. Durante mucho tiempo esta creencia estuvo ahí muy presente, una creencia que, siendo totalmente honesto, solo estaba en mi cabeza porque jamás he tenido ninguna prueba que me indicara lo contrario. Yo pensaba esto, yo pensaba que mis amigos heteros o que los novios de mis amigas de pronto iban a alejarse, iban a poner como una especie de barrera, no iban a querer tener relación de confianza conmigo por el hecho de que de pronto yo pudiera intentar algo con ellos o de que pudiera ir como, bueno, propasarme o tontear o ponerles en una situación que fuese incómoda. Y esto me ha llevado a veces a cortarme en esa relación con esos amigos heteros. He sido yo muchas veces el que he puesto como esa distancia porque no fueran a pensar que es que a lo mejor estaba intentando algo o que me gustaban o algo por el estilo. Ya te digo que esta creencia para mí, en mi entorno, en mi realidad, era algo que con los años se me ha demostrado que era totalmente absurdo. Era una creencia sin ningún tipo de fundamento y que, bueno, y que he ido trabajando y quitando del medio y dándome esa libertad para tener con mis amigos heteros la misma confianza a la hora de relacionarme que tengo con mis amigas heteros o con mis amigos gay, en fin. Tratar a todo el mundo por igual. Al final, relacionarme desde la confianza, desde la honestidad, desde esos vínculos de complicidad, con indiferencia de cuál sea la orientación sexoafectiva. Y es que eso es lo mejor que podemos hacer todos, porque al final era yo mismo el que estaba, bueno, de alguna forma, no sé si discriminando en la palabra, pero sí que estaba ahí poniendo limitaciones a personas por tener una orientación sexoafectiva diferente a la mía. Y ahí era yo, ojo, el que estaba poniendo esos cortapisas. Y llego a la séptima creencia limitante, que, ojo, es bastante heavy, es bastante fuerte, tanto que no sé si voy a ser capaz de explicarla correctamente. Pero aviso que, sin ser una creencia que me ha afectado muchísimo,
Sí que era algo que me hacía sufrir y que me hacía limitarme a la hora de relacionarme con los demás. Me cuesta tanto explicarla que directamente voy a leer la anotación que tengo aquí sobre esta creencia, que es la siguiente. Que mis amigos heteros no iban a dejar que me acercara a sus hijos pequeños por miedo a que abusara de ellos. Esto sobre todo cuando se trata de niños varones. Heavy, ¿vale? O sea, heavy. O sea, para mí esta creencia, cuando me di cuenta, cuando identifiqué que tenía esta creencia, me di cuenta de la capacidad que muchas veces tiene la mente para inventarse ciertas cosas y para limitarnos, para dejarnos arrinconados. Pero claro, esta creencia también tiene un porqué, y es que muchas veces la LGTBI-fobia vincula homosexualidad con pederastia. Esto es una realidad, ojo, esto pasa mucho. Se vinculan esos dos aspectos, como si todos los gays, todos los homosexuales, fuésemos pederastas. Y no hace falta que explique que esto en absoluto es lo mismo. Ser homosexual no es ser un pederasta. Pero durante tantos años se ha vinculado esos dos conceptos que al final yo mismo hubo algún momento en el que también lo tuve. Y en el que, por miedo a pensar que gente de mi entorno creyera que era pederasta, pues me limitaba a la hora de relacionarme con sus hijos pequeños, con esos niños que de pronto estaban a mi alrededor. Era como que ponía también una barrera. Y no me daba la libertad, pues, de jugar, por ejemplo, libremente con ellos, de hacerles cosquillas en un momento dado, ¿no? Algo tan tonto y tan absurdo como un niño hacerle cosquillas o incluso darle besos, cuando es un niño con el que tienes una relación cercana y al que quieres mucho, como a mí me ha pasado con muchos niños de mi entorno, pues ¿por qué no le vas a dar besos, no? Pues bueno, pues con toda la normalidad, con toda la naturalidad. Y yo me ponía esa barrera por miedo a que pensaran que, siendo gay, a lo mejor es que quería abusar de ese niño, ¿no? Y es algo que durante tiempo, bueno, no llegó a atormentarme, no podría decir que es una creencia que me haya atormentado, no ha sido una creencia que realmente haya tenido ahí un fuerte arraigo en mí, pero sí que al final me llevaba a poner esos límites, me llevaba a no relacionarme pues con total normalidad, naturalidad, libertad con esos niños con los que al final, bueno, pues jugaba como cualquier otra persona, ¿no? De nuevo es algo que no estaba basado en ninguna certeza que pudiera validar en mi entorno. Jamás he recibido una mala mirada, ni una mala frase, ni se me ha dicho absolutamente nada por, bueno, dar un beso a un niño de mi entorno, ¿no? Jamás. Pero era yo mismo el que me lo estaba creando, era yo mismo el que me ponía esas limitaciones. Y de verdad esta creencia es tan horrible. De hecho, es la primera vez que la comparto con alguien, es la primera vez que la verbalizo. Esto nunca lo había hablado. Y bueno, pues me parece interesante compartirlo porque a lo mejor a ti te puede estar pasando algo parecido. Si tienes esta creencia o alguna similar, que sepas que es resultado de ese vínculo que te comentaba hace un momento, de relacionar homosexualidad y pederastia. Algo que está muy presente en esa LGTBI-fobia y es un mensaje que de forma más o menos evidente hemos recibido a lo largo de los años. Y es un mensaje que te puede estar limitando muchísimo. Rompe con esa creencia, sácala fuera de tu vida y no tengas miedo a expresar ese cariño que tengas por niños de tu entorno sin miedo a que te tachen de algo que no eres por el simple hecho de ser gay. Es algo que está en tu mente y que no es justo que creas. Así que rompe con esa creencia de una vez por todas. Y nada, estas son esas 7 creencias que quería compartir contigo para que, bueno, pues para que seas capaz de identificar si tú tienes alguna similar y para que veas que se puede acabar con ellas, que puedes desterrarlas de tu mente y hacer una vida en la que ser gay no suponga algo negativo para ti, en el que puedas vivir tu orientación sexoafectiva de forma totalmente visible, plena y libre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, ya sabes, dale a manita arriba y comparte con todos tus contactos a través de redes sociales, del WhatsApp, por donde quieras. Te animo también a que me dejes en comentarios alguna de esas creencias que tú mismo tienes o si te sientes identificado por alguna de las que yo he compartido contigo. Y por supuesto, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal,
dándole aquí, y si deseas empezar un proceso de coaching conmigo para trabajar estas u otras creencias limitantes en torno al hecho de ser gay, no dudes en contactarme, que nos ponemos mano a la obra. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.